Buenas noches chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy comenzamos con una nueva unidad, un nuevo eje temático, centrado ya en lo que tiene que ver con la producción de textos. Ustedes hasta el momento, en lo que fue la unidad 1 y 2, han estado trabajando básicamente en lo que es la comprensión textual, ¿sí? Ahora entramos en la segunda parte de la materia, ya unidad número 3, en donde nos vamos a enfocar básicamente en la monografía como eje central de texto o de tipo de texto con el que ustedes van a poner en práctica la producción textual, es decir, la escritura, en base a lo que se vio en la unidad número 1 y unidad número 2. Así que comenzamos con esta segunda parte de la materia. Bien, estamos en la diapositiva número 2. Acá vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver con la etimología y la definición de la palabra monografía. Bueno, la palabra monografía tiene su origen en monos, dice ahí, que significa uno o único, y grafos, que significa escrito, ¿sí? Por eso es que a partir de la etimología de la palabra podemos definir a la monografía como la presentación escrita de un tema único de investigación. En la monografía siempre analizamos y describimos un tema o un asunto o un problema en cuestión de manera profunda y bien metódica, sistematizada. Eh, Umberto Eco es uno de los autores, un reconocido autor italiano, investigador italiano, semiótico. Él dice que la monografía es un tratamiento de un solo tema y como tal se opone a una historia o a un manual o a una enciclopedia, dice él. ¿Por qué? Porque no es contar la historia de alguien o de algo, sino que básicamente la monografía es una simple compilación de palabras, así lo define este autor. Para realizar una monografía, y ustedes lo van a ver en la clase de hoy y después en las clases, en las próximas clases, van a ver que para hacer una monografía es imprescindible realizar una investigación metódica, como les decía recién. ¿Esto qué quiere decir? Que siga un método específico, el método de investigación. No se hace una investigación así al voleo y al tuntún. Hay que respetar ciertas pautas, ciertas normas para poder llevar adelante la investigación. Esta investigación que implica buscar básicamente información en bibliotecas, en páginas web, en internet, por supuesto, y en otro tipo de fuentes confiables y seguras, ¿sí? Verificables, que me puedan aportar información fidedigna, información científica aprobada por la ciencia, ¿sí? Eh, Además, tenemos que también tener en cuenta que la monografía no siempre implica una investigación como un trabajo experimental en un laboratorio, sino que también, y en la mayoría de los casos, sobre todo en el nuestro, tiene que ver con abordajes teóricos, ¿sí? Esto de hacer una compilación, como decía Humberto Eco, una compilación de palabras. Yo le diría más bien una compilación de textos, una compilación de autores, más que nada eso, ¿sí? Una compilación de conceptos o de ideas de otros autores. Bien, estamos ya en la diapositiva número 3. Y acá, como ustedes pueden observar, vamos a ver qué es lo que ustedes van a aprender a realizar a partir de una monografía. Y una de las primeras cuestiones que ustedes van a aprender es a delimitar un problema. Toda investigación nace a partir de un problema, ¿sí? De un tema de interés por parte del investigador o por parte del alumno, ¿sí? Eh, Ese problema suele ser amplio, suele ser general, por lo que se hace un poco complejo, difícil y hasta les diría imposible investigarlo en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como investigador o como estudiante de la materia de investigación? Tengo que delimitar ese problema. Y delimitar significa
circunscribirlo al problema a un espacio y tiempo determinado, ¿sí? Quiere decir delimitar espacio temporalmente ese problema, ubicarlo en un espacio, por ejemplo, concepción, y ubicarlo en un tiempo, por ejemplo, primer semestre del año 2020. Y de esa manera yo me voy a sentar a investigar sobre ese problema en cuestión, que es de mi interés, eh, en base a ese tiempo y a ese espacio, y no me tengo que mover de ahí. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que analizar todas las situaciones y los hechos que se vayan sucediendo, o todo lo que haya sucedido, en el espacio que yo marque, delimite, y en el tiempo que yo delimite. Y no me puedo mover de ahí porque el problema se haría más amplio y se haría más difícil de investigar, ¿sí? Entonces, básicamente partimos de la delimitación del problema, que es ubicar al problema de investigación en un espacio y tiempo determinados. Otra de las cuestiones que vamos a aprender a la hora de realizar una monografía es la de descubrir y reunir información adecuada. Una vez que yo identifiqué el problema, que tengo identificado el problema, que sé qué es lo que yo quiero investigar, me tengo que sentar a ver qué se investigó previamente sobre ese problema. ¿Qué hay ya en los libros? ¿Qué hay ya en las páginas web? ¿Qué hay en las revistas científicas sobre ese problema? ¿Sí? Sobre ese problema que yo estoy por investigar. Y en base a eso voy sentando y voy creando un marco teórico, como se denomina en investigación, que me permite a mí conocer el estado de la cuestión, es decir, saber dónde estoy parado y desde dónde voy a comenzar a investigar. ¿Se entiende? Es decir, tengo que revisar un poco de literatura científica para ver qué se investigó previamente sobre ese problema, ¿sí? Otra de las cuestiones que vamos a aprender es la de clasificar los materiales. ¿Y esto qué quiere decir? Yo voy a trabajar o voy a tener en mis manos una gran cantidad de información respecto del problema que yo estoy por investigar. Pero no toda esa información me sirve a mí, ¿se entiende? Entonces, acá yo tengo que empezar a editar y decir, bueno, esta parte de este texto me sirve y esta parte la desecho porque no es tan importante, por lo menos para esta investigación. A ver, de las encuestas que yo he realizado a los pacientes, no sé, del Hospital de Concepción, bueno, me sirve esta parte, no sé, las primeras 5 preguntas y las otras 5 las voy a desechar o las voy a dejar para una próxima investigación. ¿Se entiende? Entonces, eso es clasificar el material, es decir, separar qué es lo que tengo, ¿sí? Por un lado tengo entrevistas, por el otro lado tengo que he recopilado datos de encuestas, por el otro lado tengo los datos que surgen de la compilación bibliográfica, es decir, de las lecturas que yo he realizado sobre el problema que estoy investigando y a ver, de las investigaciones previas que ya están publicadas sobre el problema que yo estoy por investigar. Otro punto que ustedes van a aprender es establecer contactos con personalidades e instituciones. Y este es un punto muy importante porque me lleva a contactarme a mí con gente del medio o del área de salud en la que yo estoy, de la que yo estoy, de la que yo formaría parte en un futuro siendo estudiante actualmente. Porque aprenderían a establecer contactos con personalidades e instituciones, porque gran parte de la investigación o parte de la investigación siempre tiene o implica un trabajo de campo. Y el trabajo de campo es básicamente la investigación propia, la mía. Es ir y hablar con pacientes, es ir y entrevistar a un médico, es ir y entrevistar a instrumentadores quirúrgicos, dependiendo del tema que me toque investigar, por supuesto. Pero básicamente y ahí voy estableciendo los contactos con esas personalidades y con esos profesionales de la salud del área que pertenecen a mi carrera. También vamos a acceder a la información y a ejercitar el espíritu crítico. ¿De qué manera voy a acceder a la información? Hay muchas maneras, hay muchos instrumentos que me permiten a mí acceder a la información
dentro del contexto de una investigación determinada. Pero esa información no solamente queda ahí, sino que yo además sobre esa información tengo que ejercitar o tengo que realizar un análisis crítico. Esto quiere decir dar un punto de vista, es decir, explicar los porqués de determinadas situaciones dentro del problema que yo estoy investigando. ¿Se entiende? Básicamente el análisis crítico es una de las características fundamentales de la monografía como texto de investigación, ¿sí? Y finalmente ustedes van a aprender a comunicar los resultados por escrito, es decir, hacer una presentación de todo el material recopilado y de todo el análisis que ustedes han hecho por escrito, cumpliendo determinadas pautas, cumpliendo determinados formatos de presentación y demás. Y por lo general, y hasta el año pasado, siempre lo hemos trabajado de esta manera, los chicos, los alumnos, que hoy ya están en segundo, en tercero y que ya en algunos casos han egresado, siempre defendieron de manera oral su tesis, su monografía, su trabajo de investigación. Este año, por cuestiones que ustedes ya conocen, todavía no he decidido de qué manera eh, pueda realizarse esa defensa oral, pero vamos a ver si la ponemos en práctica. En principio, esta investigación sí va a ser por escrito, por supuesto, pero vamos a ver si se puede hacer la defensa oral de esta investigación, de esta monografía que ustedes deben realizar. Estamos en la diapositiva número 4. Acá vamos a hablar de los tipos de monografías. Y tenemos tres tipos. El primero es el de la monografía de compilación. ¿Y acá qué es lo que hace el investigador o el alumno? Básicamente tiene un tema para investigar, hace una recopilación de información, una compilación de información que haya encontrado en distintos libros, en distintas páginas web, revistas científicas y demás, y luego procede a realizar un análisis crítico sobre esa bibliografía que hay al respecto. Es decir, yo hago un análisis crítico sobre lo que ya se ha investigado. ¿Se entiende? Esa es la monografía de compilación. Por otro lado, tenemos la monografía de investigación, que en realidad todas las monografías son de investigación o implican investigación. Solamente que en esta clasificación la encontramos de esta manera. Y habla específicamente de la monografía de investigación para aquella que se centra en temas poco abordados o temas novedosos sobre una determinada área de salud, por ejemplo. Eh, Se considera que el tema es original, que no hay demasiada información previa sobre ese tema, que al tomarlo a ese tema como mi problema a investigar, eh, permite aportar a la ciencia algo novedoso. Entonces, por eso se llama monografía de investigación. Pero recuerden que en general todas las monografías son o implican una investigación. Y finalmente tenemos la monografía de análisis de experiencias. Este tipo de monografías tienen que ver o la ponen en práctica en realidad los alumnos que están cursando los últimos años y que en base a sus experiencias en las prácticas, por ejemplo, deciden investigar un fenómeno o un hecho determinado que haya sucedido en su ámbito de trabajo. ¿Se entiende? Este tipo de monografías generalmente la hacen los alumnos, como les decía, que cursan el último año o los últimos años de las carreras de salud o de cualquier tipo de carrera. Eh, en el caso de ustedes, como están en primer año, vamos a trabajar básicamente con un tipo de monografía de compilación y vamos a hacer algo de investigación. La investigación siempre implica llevar adelante, abordar un trabajo de campo, realizar un trabajo de campo. Es decir, ir al lugar de los hechos, ir al lugar en donde se está desarrollando o donde se genera el problema que yo estoy investigando. ¿Se entiende? Nosotros estamos un poco limitados ahora por este contexto de pandemia, eh, debido a que que el acceso a los hospitales, a los centros de salud, a los centros médicos, están restringidos por una cuestión lógica y obvia. Pero vamos a ver si algo de investigación podemos hacer. Vamos a ir viéndolo sobre la marcha. En principio yo les diría
que es complicado y que es difícil que ustedes puedan acceder, ¿sí? Tampoco los voy a mandar a que se arriesguen, ¿sí? Eh, Así que en principio haríamos una monografía de compilación y vamos a ver qué toque de investigación podemos agregarle, ¿sí? Lo cual no va a ser obligatorio, esa parte de la monografía. Sí, una compilación, es decir, sí, revisar bibliografías anteriores, revisar eh, trabajos de algunos autores relacionados al tema o problema que me toque investigar. ¿Se entiende? El año pasado o años anteriores se ha trabajado en un 50 y 50, es decir, la mitad de la monografía era de compilación y la otra mitad era de investigación. Este año es muy difícil que lo podamos poner en práctica, pero mínimamente vamos a tratar de hacer lo posible por realizar una monografía de compilación. ¿Sí? Bien, estamos en la diapositiva número 5 y acá vamos a ver cuáles son los pasos para realizar esta investigación de monografía. El primer paso es la elección del tema. Como les dije anteriormente, el tema es elegido por el alumno o sugerido por el profesor. En este caso vamos a trabajar con temas sugeridos por mí, ¿sí? Fuentes de información. Una vez que yo tengo el tema, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que investigar en internet, en libros, en revistas científicas, cómo es el estado de la cuestión, es decir, cómo está, qué se sabe de ese problema, qué se investigó previamente sobre ese problema, ¿sí? Y en base a eso procedo al tercer paso, que es la elaboración del diseño metodológico, es decir, bueno, a ver, ¿qué le puedo aportar yo a este problema? ¿Qué datos puedo obtener? ¿Qué cómo, cómo puedo ampliar el conocimiento sobre este problema? Y ahí está el tercer paso, que es la elaboración del diseño metodológico. ¿Cuáles son los instrumentos que voy a usar para llevar adelante mi investigación? Voy a usar encuestas, voy a usar entrevistas, voy a usar observación, aunque como les dije recién, la observación está eh, es casi imposible que lo puedan hacer, ¿sí? Luego viene el cuarto punto, que es la elección de las técnicas, que es lo que yo les decía, está relacionado, muy relacionado al punto 3. Las técnicas son las técnicas metodológicas, las técnicas de investigación que yo voy a poner en práctica para la investigación. Eh, Acá voy a seleccionar cuál es la técnica más conveniente para obtener información, para obtener datos o recopilar datos. Luego viene la recolección de la información. Esto quiere decir que yo ya he tomado la información de los libros y de las páginas web. Ya tengo la información que he logrado recopilar a partir de las encuestas, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora con toda esa información? Comenzar a ver qué me sirve y qué no de toda esa información, porque no todo me va a servir, ¿sí? Si no, no terminamos más. Empiezo a destacar o a resaltar o empiezo a quedarme con lo más importante, con los datos más importantes y a desechar información superflua, información que no me va a servir para la investigación o que no me va a aportar demasiado. Por último, viene la redacción, que tal vez sea el punto más difícil para ustedes. ¿Cómo volcar todos esos datos en un texto? ¿Sí? Bueno, esto sí vamos a ver una clase específica de cómo se escribe en una monografía, cuáles son las pautas que debo cumplir o respetar para el escrito de una monografía. ¿Sí? Estamos ya en la diapositiva número 6. Acá nos vamos a centrar en la macroestructura de la monografía. Como ustedes pueden observar, la monografía consta de tres grandes partes: la introducción, el desarrollo del contenido y la conclusión. ¿Qué va en la introducción? En la introducción básicamente introduzco el tema, el problema, ¿sí? Se plantea el problema que se va a investigar, se delimita dicho problema, es decir, lo ubico en el espacio y en el tiempo, presento los autores con los que yo voy a trabajar, explico por qué es importante investigar este tema, planteo los objetivos
que me van a guiar en la investigación, ¿sí? Básicamente eso. Luego, en la clase siguiente vamos a ver con detenimiento ya cada una de las partes, ¿sí? Y vamos a ver eh, bien cómo se hace cada una de estas partes de la monografía. Vamos a aprender a redactar los objetivos, vamos a aprender a delimitar el problema de investigación, vamos a aprender a citar los autores y demás. La segunda parte de la monografía es el desarrollo del contenido. Y acá está, digamos, el meollo de la cuestión, acá está lo más importante, acá están todos los datos que yo he recopilado, acá está toda la investigación que yo digo, todos los autores que he leído, los libros, las revistas científicas relacionadas al tema o problema que yo estoy investigando. Es básicamente el cuerpo principal de todo lo que es la monografía, en donde está no solamente reflejado la metodología que he empleado, sino también el análisis de todo lo que de todos los datos que yo he ido recopilando en la investigación, ¿sí? Y por último viene la conclusión, en donde yo sintetizo o hago un breve análisis de los resultados a los que yo he llegado con esta investigación, ¿sí? Expongo mi sentido crítico en esta parte de la monografía, en donde yo digo, bueno, ya se ha cumplido el objetivo principal de esta investigación era describir, no sé, describir o conocer el protocolo COVID para técnicos, radiólogos de centros médicos privados, por ejemplo. Y al final, en la conclusión, yo presento los datos. A ver, cuento a qué conclusiones he llegado. Debo sintetizar en pocas palabras los resultados que me han brindado las encuestas, a ver, el análisis que hice de los distintos autores que yo he leído y demás, ¿sí? Básicamente, estas son las tres partes que conforman la macroestructura de la monografía. En la diapositiva número 7 nos vamos a centrar en el formato que debe tener la presentación escrita de la monografía. Y no es cualquier cosa. Acá también hay ciertas pautas que cumplir y que respetar. Nosotros en la clase de hoy estamos viendo muy superficialmente todo. Más que nada estamos haciendo, viendo generalidades de cada uno de los puntos que atañen a la monografía. Pero todo esto lo vamos a ver bien detenidamente en clases subsiguientes. Por ahora les digo que el formato es el siguiente. Debe haber una portada de presentación en donde conste el tema, la institución a la que pertenecen, el año en la que se realizó la monografía y los datos de los integrantes del grupo que conforman la investigación. Luego viene un índice en donde vamos a tener, por un lado, los distintos temas que se están analizando y las páginas, un índice que debe estar paginado, ¿sí? Luego viene la introducción, que como les decía, en donde nosotros presentamos básicamente el planteo del problema, los objetivos, el marco teórico y demás. Luego viene el desarrollo, ¿sí? Que es, como les decía, la parte más importante de la monografía, en donde yo vuelco todos los datos que he recopilado a lo largo de toda la investigación. Después vienen las conclusiones y finalmente viene la bibliografía o cibergrafía eh, que yo he analizado. Hablamos de cibergrafía para hacer referencia a las páginas web que se han visitado y de las cuales yo he obtenido información, ¿sí? Hay un octavo punto que es el anexo, que ya les voy a explicar bien cuál es la función. Básicamente en el anexo van fotografías o material que me quedó, digamos, un material secundario que no lo quiero desechar, por lo tanto lo pongo en el anexo. Se suele poner gráficos, se suelen poner fotos, se suelen poner por ahí el crudo de las encuestas o de las entrevistas. Básicamente el anexo
no es un requisito obligatorio en el escrito de la monografía, por eso no lo pongo, pero muchos grupos de años anteriores con los que he trabajado han usado el anexo, es decir, han hecho un anexo en su presentación escrita. En donde ustedes pueden observar que están los distintos temas de investigación. Como yo les decía al principio, acá, ¿de qué manera vamos a trabajar esto? Estos son los temas que trabajarán por grupos, por equipos, máximo 5 personas, mínimo 2. No puede haber trabajos individuales, porque lo que yo quiero es que además esto sea un trabajo en equipo, que aprendan a trabajar en equipo. ¿Cuál va a ser el paso previo a la asignación de los temas? Ustedes van a tener, ahí lo describo de todas maneras en el PDF que va acompañando la clase, que va adjunto a la clase, ustedes van a tener una semana, es decir, hasta la semana siguiente, para informarme a mí por WhatsApp cuáles son los integrantes del grupo, ¿sí? Entonces yo los voy a ir anotando. Luego voy a hacer un sorteo interno, un sorteo acá entre los distintos grupos que vaya recibiendo yo, y la semana que viene les voy a asignar por sorteo el tema que les ha tocado a cada equipo, a cada grupo, ¿sí? Esa es la manera en la que vamos a trabajar. Una vez que tengan asignado el tema, nos ponemos manos a la obra y comenzamos a trabajar siguiendo las pautas que vamos a ir conociendo desde la semana que viene, por dónde comenzamos. Bueno, ya una vez asignado el tema, ya saben qué es lo que tienen que investigar, pero más o menos van a ir viendo los distintos pasos. Vamos a ir trabajando por etapas. eh, pero yo necesito que lo primero que ustedes deben hacer es lograr conformar los grupos. Una vez que deciden quiénes serán los integrantes del grupo, me mandan un WhatsApp con los nombres de todos los integrantes y yo los voy anotando. La semana que viene se hace el sorteo de los temas y ahí comienza la investigación.